la casa de Dios. Buenas tardes, estamos en tiempo, después de las 6 de la tarde, gracias al Señor Jesús porque estamos en su casa. Y vamos a iniciar en este día a recordar pues, a algunos seres muy especiales, a los niños y a las niñas. Hoy que es el Día Internacional del Niño, en muchos países se celebra el Día del Niño, y aquí en México también, y pues en el estado de Sonora y en cada una de las escuelas del estado y de este municipio se celebra el Día del Niño. Hay muchas actividades, algunos tienen actividades en las iglesias, otros hasta el fin de semana, otros antes las tuvieron. A lo mejor algunas iglesias o congregaciones el día de hoy, pero nosotros vamos a recordar y vamos a darle pues un reconocimiento a los niños que están también en la iglesia, en la congregación, aquellos que vienen, aquellos que han venido, aquellos que vendrán, aquellos niños, y también a tenemos una nietecita, que es una niña hermosa también, y pues tenemos a nuestros hijos que nunca van a dejar de ser niños. Escuchaba a mi mamá ahí que para ella pues todos somos niños, todos somos pequeños todavía, y gracias a Dios que tenemos a nuestra mamá, nuestro papá, mi papá José, mi mamá Luz, de allá de Esperanza, Sonora, que Dios bendiga sus vidas. Ahorita deben estar en la iglesia también, porque ellos son pastores, y Dios bendiga sus vidas también. Tema pues hermoso, bonito, y todos nos sentimos como niños. ¿Cuántos niños están aquí? Ajá. Si Matusalén vivió 969 años, nosotros estamos muy pollitos todavía, muy jovencitos. Y hoy, pues, 30 de abril, Día del Niño, hoy que se festeja desde jardín de niños, incluso desde guardería, la primaria, todo nivel básico, primaria, secundaria, incluso hasta en la prepa. Dicen, todavía somos niños, dicen los muchachos. Y dicen, gracias cuando nos felicitas. Aunque ellos también festejan el Día del Estudiante, pero también son niños, y legalmente hasta los 18 años empiezan a ser jóvenes, empiezan a ser adultos, y pues todos son niños, gracias a Dios. Si somos niños y vamos a ver la palabra de Dios, ahorita primero vamos a ver el tema, dejen que los niños vengan a mí, hoy que es el Día Internacional del Niño. Dejen que los niños vengan a mí, y esa fue la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dejen que los niños vengan a mí, les dijo a los discípulos, y vamos a ver ahí primero en Mateo, lo ubicamos en Mateo, en el libro de San Mateo, también en Mateo, que fue uno de los discípulos. Recordemos que Mateo fue, antes de ser discípulo del Señor, fue recaudador de impuestos también. En Mateo 19, del 13 al 15, yo tengo la versión Reina Valera 1960, Mateo 19, del 13 al 15, Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Fíjense que aquí en esta cita bíblica, podemos ver nosotros que les trajeron sus papás, les llevaron los niños a Jesús. Dice que fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, para que Jesús les bendijera, les pusiera las manos, ¿no? Y les declarara bendición sobre sus vidas y pudieran crecer pues sanos, ¿verdad? También con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento de Dios. Porque dice la palabra del Señor también, si alguno está falto de sabiduría, pídesela a Dios, pídesela al Padre, y Él te la va a dar.
Y esto es bíblico y nosotros lo podemos hacer hasta el día de hoy. Señor, ayúdame. Los niños y los jóvenes, pues yo recuerdo cuando estaba niño y adolescente y después joven, yo pedía para que Dios me ayudara en mis exámenes, ¿no? Y Dios es fiel. Y nos empieza cuando estamos en el examen, nos empieza a dar vueltas la cabeza como si fuera un diccionario con todo lo que hemos leído. El Señor nos ayuda, nos acuerda, nos recuerda y nos da sabiduría y entendimiento de las cosas. Entonces los papás llevaron a los niños para que Jesús pusiese las manos sobre ellos y para que orasen por ellos y los bendijera, y los discípulos le reprendieron. Cuando hicieron esto con los niños y con los papás, los querían quitar, pero Jesús los detuvo y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas. No los lleves por otro lugar, tráelos hacia mí. Y nosotros lo mismo tenemos que hacer en este tiempo. Invitar a los niños, pero también nosotros como padres de familia tenemos que educar a los niños en la palabra de Dios. Y que se acerquen también a Jesús, que se acerquen a Dios todos los días. Porque es lo que quiere el Señor. Bendecirlos, ¿eh? Y declarar que ellos también forman parte del reino de los cielos. Incluso dice más adelante, y habiendo puesto sobre las manos y se fue, pero dice: porque de los tales es el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños, si tú le dices algo, lo creen. Si tú le dices: hijo, mañana, están chiquitos, 4 o 5 años, mañana te voy a traer una paleta grandota, y van a estar esperando la paleta. Si ustedes le dicen: dentro de un mes te voy a llevar a la playa, se lo creen. Aunque no haya dinero. ¿Y usted? Por eso es muy importante que nosotros les inculquemos la palabra de Dios y que crean también en Dios, que crean en Jesucristo, que crean en el Espíritu Santo, que crean en la palabra de Dios. Entonces ellos van a empezar a crecer en fe, en el creer lo que dice la palabra de Dios. Iniciando por algunas lecciones de Jesús, la historia de Jonás, la historia de Moisés, la historia del pueblo de Israel cuando caminaron en el desierto, de Abraham, la historia de Jacob y Esaú, la historia de David, de Jonatán, la historia de Esther, de los discípulos de Jesús, las historias de Jesús, las parábolas del Señor. Entonces, hay tanto que enseñarle a los niños acerca de la palabra de Dios. Y vamos a leer ahora adelante, ahora ahí en San Marcos, y vamos a ver que dice algo semejante. En Mateo, en Marcos y en Lucas dice cosas semejantes. En San Marcos dice, Marcos del 10, del 13 al 16, Marcos capítulo 10, del 13 al 16, dice: Jesús bendice a los niños, dice exactamente lo mismo. Y dice el 13, y le presentaban niños para que los tocase. Aquí dice lo que estaban haciendo físicamente, para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, reprendían a sus papás o a los que los llevaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí. Yo me imagino que Jesús aquí gritó, ¿no? Les dijo fuerte: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que nosotros también necesitamos ser como niños. Necesitamos nosotros pensar como piensan los niños en cuanto a la fe. En una ocasión estaba un papá con su niño y el niño había escuchado en la escuela dominical, en la escuela bíblica, acerca de la fe. ¿Y qué aprendiste?, le dijo el papá cuando llegaron a su casa.
escuela dominical, aprendimos acerca de la fe. Ay, ¿qué es la fe? Pero no entendí bien, papá. Tú enséñame qué es la fe, porque yo no entendí bien. Dice que es algo que no se ve. Bueno, ¿quieres que te diga qué es la fe? Sí. Bueno, entonces el papá lo tomó en la mano, un niño pequeño de 5, 6 años, y lo llevó a un ático, un ático, pues aquí no hay muchos áticos, no, aquí en México no se usa, pero en Estados Unidos sí. Y es un lugar que ellos tienen para guardar cosas, pero puede estar en la parte de abajo o también en una parte superior. Entonces el papá lo llevó y tenía en ese lugar donde guardan cosas, lo tenía en la parte inferior. Y mira, fíjate bien, voy a bajar yo ahí donde tenemos las cosas abajo. Y abrió una puerta de madera y una escalera, ya estaba lista ahí para bajar. Yo me voy a bajar y tú te vas a caer aquí afuera, aquí arriba, y vas a ver, vas a aprender con esto lo que es la fe. Muy bien. ¿Estás seguro, papá? Ay, pero no te tardes, papá. Y ya se bajó el papá. Pero cuando más iba bajando, el papá menos se veía y el niño menos lo podía distinguir hacia abajo. Estaba oscuro. Entonces bajó hasta abajo, donde estaban las cosas guardadas, eran como unos 3 metros. Entonces el niño desde arriba no lo veía. Ahora sí, hijo, ¿me escucha? Le dijo. Sí, papá, sí te escucho, pero no te veo. Pero me escuchas. Sí, papá, pero no te veo. Bueno, ¿tú confías en mí? Sí, papá, sí confío en ti, pero no te veo, me da miedo. Mejor vete ya. Te voy a enseñar lo que es la fe. Mira, yo estoy aquí abajo. Aunque tú no me ves, yo estoy aquí y me puedes escuchar, ¿verdad que sí? Sí, bueno. Ahora, como estás tú arriba, yo tengo los brazos levantados aquí. ¿Tú no me ves? No. Bueno, pero ahora te voy a decir que tú, desde arriba, te avientes. Yo te voy a cachar. Pero me da mucho miedo, papá, no te veo, ¿cómo voy a aventar? Anda, ya aviéntate, yo estoy aquí con los brazos extendidos. Yo te voy a tomar en mis brazos. Y tanto estuve insistiendo el papá que el niño se puso en la orilla, se sentó y desde ahí se aventó y el papá lo tomó en sus brazos cuando estaba. Ya, ahora sí, papá le abrazó a tu papá el niño y ya salieron de ese lugar. Le dijo, esta es la fe. La fe, aunque tú no puedas ver a Dios, tú puedes tener fe en el Señor, porque Él te está escuchando, Él te está viendo. Aunque tú no lo ves, el Señor te está viendo y va a hacer las cosas por ti, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. La fe, dice, por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe debe ser así como en el niño, una fe ciega. Creer en Dios sin ver. Muchas personas queremos ver las cosas ya hechas, pero la fe, dice, es creer lo que todavía no sucede. Creer en este tiempo lo que vamos a ver después. Queremos ver, ahora que festejamos a los niños, queremos ver muchos niños. Pues hay que ver fe, muchos niños. Pero también tenemos que trabajar en la fe. Por eso la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y dice que la fe, mientras yo más leo la palabra de Dios, esta fe se acrecienta porque el Espíritu Santo también me va haciendo que yo vea lo que el Señor va haciendo en mi vida.
y voy viendo que esta palabra es real. Bueno, pues ahí está este ejemplo. Hace mucho tiempo me lo hice. Un ejemplo muy bonito, ¿no? Nos lleva a ese lugar y vemos, nos ponemos en lugar del niño y está difícil. Pero creyó en el papá. Y vamos a leer también ahí en San Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 18, del 15 al 17, también habla precisamente de esta parte donde Jesús bendice a los niños. Lucas 18, del 15 al 17. Y dice la palabra del Señor: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí lo que podemos nosotros agregar en el versículo 17 es que si nosotros no nos comportamos en nuestra fe como niños, así como este niño que creyó ciegamente en el papá porque no lo veía, nosotros también tenemos que creer en Dios. Y que tenemos que creer en Jesús. Ahora hay muchas ideas, muchas doctrinas, muchas filosofías que a las personas los quieren distraer de lo que dice la palabra de Dios. Y muchos se van para acá, otros se van para acá, otras ideas, otras situaciones y no voltean a ver esta palabra. Pero Dios, el Señor mismo nos dice, y Dios mismo nos dice, y el Espíritu Santo nos dice, porque es el que inspiró esta palabra, que nosotros tenemos que creer ciegamente en esto. Y si no creemos, pues no vamos a entrar al reino de los cielos. Tengo que creer que Jesucristo murió en una cruz. Nosotros vimos a Jesús. ¿Cuántos vieron a Jesús clavado en una cruz de lo que están viendo? Nadie, ¿verdad que no? No lo vimos, pero creemos por fe que así fue. Y el Espíritu Santo nos hace sentir que así fue. Y que a través de él somos salvos, somos perdonados. Y vimos la tumba de Jesús. Podemos ver un lugar que dice que fue la tumba del Señor que está en Israel, en Jerusalén. Pero no nos consta. Pero por la fe podemos creer que ese lugar, este lugar donde el Señor estuvo sepultado y resucitó al tercer día. Tú y yo tengo que creer también que Jesús viene por mí. Y nuestros hijos, nosotros tenemos que enseñarles que Jesús también viene por ellos. Y que amen al Señor con todo su corazón. Así como dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y que también amen a su prójimo, que amen a su amiguito, que amen a su pariente, que amen a sus primos, que amen a sus tíos, a sus papás, por supuesto. Pero que amen con amor también de Dios. Y ellos también pueden empezar a sentir la presencia de Dios desde niños. Nosotros vemos cómo David, Dios lo ungió, el Señor estuvo con él desde que andaba cuidando las ovejas. Estaba chiquito, era un pastorcito. Y vemos la historia también de muchos seres, hombres y mujeres en la Biblia, que también fueron niños. Moisés fue un niño. Cuando él nació, ¿verdad? Recuerden que él nació allá en Egipto, Moisés. Y por ahí se dice que Moisés pues, es un hombre de ascendencia egipcia, como Ramsés, pues, se llamaba Moisés, la terminación egipcia. Pero como no querían que Moisés falleciera, porque había mortandad por parte de Faraón,
fue él puesto en el río Nilo, en una canasta, y su hermana fue lo puso. Y lo encontró, fue llevado por el río, y lo encontró la hija del faraón. Y la hija del faraón lo adoptó como su hijo. Y por eso Moisés creció con la realeza egipcia. Fue niño, él creció, aprendió muchas cosas que no aprendieron las otras personas que también eran israelitas. Pero creció en conocimiento y en sabiduría de aquel tiempo de los egipcios. Pero después Dios amó a su vida. ¿Para qué? Para que liberase al pueblo de Israel. Cada uno de ellos fueron niños. Jesús, por supuesto, nuestro Señor fue niño. Y Jesús fue presentado en el templo. Y a los 12 años también fue presentado ante la sociedad. ¿Por qué? Porque era niño. Todos fueron niños. María, la madre de Jesús, fue niña. José fue niño. A veces pensamos, no, ellos no fueron niños. Todos fueron niños. Y nosotros fuimos niños también. Y en nuestra niñez pudimos nosotros experimentar la presencia de Dios. Y nuestra fe, al igual que el Señor Jesús, que dice la palabra de Dios, que Él crecía en sabiduría y en entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como era judío, estudiaba también la Torá, la ley, y los profetas también. Nosotros también inculquemos a nuestros hijos la palabra de Dios, y que crezcan en sabiduría y en entendimiento. No nada más nosotros, que ya pasamos por ahí, también ahora nuestros hijos, nuestros nietos y los que vienen. Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros crezcamos en su entendimiento, en la lectura de la palabra, en escudriñar la palabra de Dios. Porque dice, os parece que aquí está la vida eterna. Aquí está la palabra de Dios, esta es la vida eterna, el camino que conduce al cielo, ¿verdad? Que se llama Jesucristo. Gracias a Dios. Ese es el tema del día de hoy. Un tema muy bonito, el tema de los niños. ¿Verdad? Un tema de los niños, un tema que nos hace recordar que tenemos nosotros que creer en Dios. Y tenemos una gran tarea como padres, pero también como maestros, escuela bíblica, como maestros, pues un servidor y un profesor también. Pues también tengo niños todavía, aunque ellos se sienten grandes ya, pero ellos son adolescentes y todavía son niños, a los cuales hay que guiar, en este caso, pues por supuesto, cuestiones académicas, pero lo que trata como padres, tenemos que guiarlos en las cosas buenas. Por eso dice el Señor que nosotros practiquemos el amor y las buenas costumbres. Y las buenas costumbres, comentamos el domingo, que va desde abrazar a nuestros hijos, darles un beso, bendecirlos, orar por ellos también, presentárselos al Señor, pero también que aprendan ellos a estar junto a Dios. Que no nada más nosotros les estemos presentando a Dios, sino que ellos también busquen de Dios, que es lo importante. Vamos a orar al Señor, vamos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias Jesús, gracias por este tiempo, Señor, que podemos escudriñar tu palabra, este tiempo de oración. Y te damos gracias por los niños, Señor, y te los presentamos en esta tarde.
los niños, Señor, de esta congregación, los niños que hay en cada familia, Señor, te los presentamos. Bendícelos, Señor, niños, desde bebés, Señor, aquellos que están en su niñez, aquellos que ya han pasado a la adolescencia, y aquellos, Señor, que aún no son jóvenes, pero van a estar, Señor, como jóvenes, y aquellos que ya no somos tan niños, Señor, pero nos sentimos como niños. Te damos gracias. Bendice nuestras vidas, bendice cada familia, bendice la vida, Señor, de cada una de las congregaciones donde hay niños, bendícelos, Señor, y que estos niños, Señor, maravillosos sean, Señor, el futuro de una iglesia triunfante, Señor, una iglesia llena de tu amor, de tu fe, de tu presencia. Bendice los niños de cada congregación, Señor, bendice los niños de este municipio, Padre eterno, guárdales, protégeles, líbrales de todo mal, de todo peligro, Señor, y bendice sus hogares. Señor, que haya alimento en sus hogares, que haya sustento diario todos los días, que haya trabajo para sus padres. Bendíceles, Señor, que puedan tener también el vestir, Señor, sé con ellos. Y sobre todo en estos días, Señor, en este día, que no haya sufrimiento, Señor, en los hogares. Acuérdate, Señor, de ellos, dice tu palabra. Acuérdate, Señor, así como tú te acordaste de estos niños y reprendiste, Señor, a los discípulos porque impedían que llegasen con ellos. Bendice también a los niños que hay, Señor, en este municipio, en todo el estado, en todo el país, Señor, y en el mundo. Los presentamos, Señor, en esta tarde, con tu mano poderosa sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Y te pedimos también que los bendigas y que, Señor, aleluya, tú también los presentes delante del Padre Celestial, Señor. Así como lo hiciste, Señor, cuando tenías tu ministerio en esta tierra, también te pedimos, Señor, que se los presentes al Padre. Y nosotros te lo presentamos a ti, Señor, en esta tarde. Bendícelos, guárdales, protégeles. Sé con ellos, Señor. Dales también de tu sabiduría y tu entendimiento y que puedan crecer, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, que este día sea un día maravilloso, Señor. Un día de alegría, de risa, Señor. De algo hermoso, Señor, en cada escuela, en cada kinder, jardín de niños, Señor. En cada primaria, en cada secundaria, Señor, donde hay todavía niños. Gracias, Señor, bendíceles en los hogares, que haya alegría, que haya gozo, porque un niño, Señor, es la alegría de un hogar, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias por tus bendiciones, Padre eterno. A ti la honra y la gloria, Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias por los niños, ¿verdad? Los niños son la alegría de nuestros corazones. Dios les bendiga.